Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Toda la actualidad, la información, el análisis y las voces de los protagonistas. Porque el futuro es hoy. Visión Empresaria, con la conducción de Sergio Solón, por Radio Conexión Abierta. Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Visión Empresaria aquí por Radio Conexión Abierta. Vamos a estar, como siempre, con una emprendedora que debuta en esta 7ª temporada de Visión Empresaria aquí en Radio Conexión Abierta. Vamos a estar hablando, como siempre, de todo lo que hace, pero no solamente su realización profesional, sino el costado también humano, el costado personal, individual, desde el punto de vista de cómo, como mujer, llegó a donde llegó, ¿no? ¿Qué fue lo que le fue pasando en cada estación de su vida, en las estaciones del alma de su vida, para poder llegar a donde fue? Porque siempre más o menos se repite la ecuación en las historias personales, por aquello de que detrás, bien digo, de una persona, de una emprendedora, siempre hay una historia individual y personal de lucha, a veces de lo personal también, más allá de lo laboral, pero que encuadra en por qué se hizo emprendedora. ¿Cómo llegó a eso? Habitualmente la ecuación es, trabajó muchos años en relación de dependencia para una empresa a lo mejor destacada y un día le dijeron que se tenía que ir. O un día la persona lo vio antes y dijo, antes de que me digan que me vaya, prefiero irme. Y se fue dando cuenta que tenía que hacer un camino personal. Digo lo que más o menos se repite como ecuación en el 90% de las veces, yo diría, porque la historia es así, la vida es así, el sistema funciona de ese modo y de esa manera. Otras, por ejemplo, si quieren, como un ejemplo más, la pandemia. La pandemia definió a mucha gente como emprendedor o emprendedora. Dijeron, yo estaba haciendo esto así nomás, pero qué sé yo, pero yo trabajaba en realidad, y después al final, bueno, salí de esto y me tiré a la pileta. Bueno, perfecto. Por eso vamos a ir descubriendo, como siempre hacemos, con cada emprendedora, qué hay detrás de tal o cual emprendimiento y obviamente hablar de los temas específicos en los cuales se identifican. Ustedes saben que este programa tiene un problema de género a la inversa, porque lo que protestan contra este programa son los hombres, porque casi no vienen hombres a este programa como invitado, ¿no? Lo estamos discriminando últimamente, en las últimas temporadas lo acaparó todo la mujer, ¿no? Acá vienen 90% mujeres, 10% de hombres. Entonces ahora lo que protestan son los hombres. Por eso digo que tenemos un problema de género, pero a la inversa. Antes de presentar a nuestra invitada,
Ustedes saben que tengo algo para contarles porque este programa se presenta precisamente gracias a Finaer, el mejor aliado de tu inmobiliaria, para que realices tus operaciones de alquiler con el respaldo de la garantía más confiable de la Argentina. Por eso, tus alquileres siempre con Finaer. Visita www.finaersa.com.ar y ustedes saben que estamos hablando de la empresa número 1 en garantías de alquiler por lejos. 5 oficinas ya en España, concretamente en Madrid, en la capital, también en la ciudad condal, la capital de Cataluña, si quieren, en Barcelona, 3 ciudades más en lo que concierne a la estrategia internacional, prontamente en los Estados Unidos de Norteamérica, también en otro país europeo, y en lo que concierne a lo nacional, vos tenés 15 oficinas ya en la ciudad de Buenos Aires, en ciudades lindantes ya en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, y en la estrategia nacional también está el sur, porque el sur también existe, en la Patagonia, concretamente, en todo lo que tenga que ver con Neuquén y también Chubut. Y más de 10.000 inmobiliarias trabajan con la empresa número 1 en garantías de alquiler. Y precisamente Finaer tiene el gusto de presentar a todo el universo de mis invitados de todos los programas que tengo la suerte de conducir. Así que hoy le damos la bienvenida a Sandra Lione, que es una educadora motivacional y mucho más, y algo más. Vamos a estar hablando de ese algo más también en la recorrida de toda esta casi hora en esta emisión de Visión Empresaria. Así que gracias por estar, le damos la bienvenida. Sandra, bienvenida a Visión Empresaria y a la radio más moderna de la Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por todos estos auspicios, por estar en este lugar que es tan bonito, tan agradable, que ya condiciona para estar bien. El universo nos recibe. Totalmente. Y tratamos de fluir con este universo y de vivir con pasión lo que vamos haciendo a lo largo de los distintos trayectos de la vida. Totalmente. Creo que el amor y la pasión son fundamentales para la ecuación del desarrollo personal. Y en ese camino que vamos transitando, con esa pasión que vamos teniendo, que creo que en mi caso la raíz es la educación y es satisfacer la necesidad de un otro que vive en este ecosistema terrestre, porque no vivimos solos, no somos una burbuja, nos movemos también como se mueve ese entorno, ¿no? Que nos va enriqueciendo. Donde capitalizamos, ¿no? Capitalizamos a veces la educación formal, a veces la educación informal, es decir, todo nos va llegando y como una semillita que está ahí en la tierra se va nutriendo. Totalmente. Pero hay que tener claro el foco en donde ponemos la energía, es el foco hacia donde queremos llegar, a la meta a la que queremos llegar. Totalmente. Porque si no tenemos foco, por mucha pasión, por mucho amor, se disgrega nuestra energía, se diluye nuestro esfuerzo y no llegamos a la meta que queremos. Claro, te dispersás. Te dispersás. Y por ahí va mi emprendimiento. Y por ahí va tu emprendimiento y tu idea de cómo encarar esto. Bueno, tuviste, por lo que yo adelantaba, ¿no? ¿Tuviste alguna historia parecida? ¿Estuviste trabajando? ¿Por qué te hiciste emprendedora desde el punto de vista como mujer? A ver, ¿por qué llegaste a ser emprendedora? ¿Cuál es el camino recorrido? En verdad, creo que siempre fui una emprendedora. Siempre. Y tal vez la frase motivadora externa que vino a mi vida es esta que dice, ¿qué se puede esperar de un burro sino una patada? Porque a lo largo de la vida, sin querer, las personas nos construyen, nos destruyen o nos deconstruyen. Y aprendemos y desaprendemos. En mi caso, mi mamá, una persona muy guerrera que vino del campo a la capital, venía con esos prejuicios como que el hombre es más inteligente, es decir, mi hermano en este caso, claro. Y yo era como la más tontita. A veces parece que si uno es agradable físicamente, tiene que ser necesariamente tonta, el prejuicio. Claro. Entonces, internamente como niña... El prejuicio dictaba linda pero hueca. Exacto. Algo así. Algo así. Entonces, era cultural, ¿no? Porque eso se repetía. Eso. Era cultural. Este estereotipo de dónde ponemos al hombre y dónde ponemos la mujer. Entonces, desde ese lugar tuve que destruir ese prejuicio y en ese momento empezar a demostrarle a mi mamá quién era yo. Por eso digo que a veces desde la ignorancia alguien nos dice algo, nos pone una etiqueta y nos la creemos. ¿Qué pasa? Que hay personas débiles que frente a esto se van a amilanar, se van a sentir cada vez más chiquititas
y no van a intentar más nada, porque van a decir, si total yo soy tonta, si total yo no puedo. Viene la pereza de esta autoestima disminuida. Claro, en mi totalmente. caso, fue como si me hubieran dado una patada en el pompis que me proyectó hacia ahí. Al revés, digamos. Al revés, y fue yo tu fuerza, dije, a su vez fue tu fuerza. mi fuerza. Claro. Primero, centrífuga, y desde el exterior hacia mí. Ella estaba atrapada también en ese prejuicio. Exactamente. Siendo mujer, justamente, estaba atrapada en lo cultural del momento también. Exacto. De lo que ella vivió. Entonces, las dos personas, tanto el que te da esa etiqueta, ese estigma que te da, como la otra persona, empiezan en un interjuego. Por eso es que es importante, hoy dicen los que hacen negocios, el management, que las 4 personas que nos rodean determinan el promedio de lo que yo voy a hacer. Porque si yo estoy con personas que nunca intentan ir por su sueño, empezar ese pequeño taller, esa pequeña empresa, yo me estoy nutriendo del concepto de que no se puede, de que no es para mí. Entonces, todo es para mí, todo es para vos. Y ahí es donde rescato, a lo mejor en este intersectar de lo que es el coaching y ayudar a la gente a seguir a la meta, lo que dicen los tibetanos. Los tibetanos, los budistas, dicen que en cada uno de nosotros está la posibilidad de la budeidad. ¿Qué es esto de la budeidad? La budeidad es la capacidad que tiene la persona de iluminarse. Saquemos a los budas, saquemos a los católicos, a los judíos, saquemos todo. Vamos a lo ascético. Es que cada persona tiene talentos, tiene dones naturales. Claro, tiene que descubrirlo. Exactamente. Entonces hay que hacer una exploración del ser. Hay que hacer una exploración del ser. Si yo me pongo a pensar, soy certificada como coaching, pero en verdad, habiendo sido educadora, todo el tiempo estuve coachando a mis alumnos. Sin darte cuenta. Sin darte cuenta, porque lo haces, porque los tenés que inspirar desde un modelo, desde que sí pueden salir desde ahí. Ahora, ¿qué tema tocaste, no? Porque si hablamos puramente de docencia, la docencia habitualmente no tiene mucho coaching, te diría. Habitualmente. Y doy un ejemplo puntual a qué me refiero. Yo muchas veces desde mi rol profesional he investigado que la mayoría de las personas exitosas, con mayor, mediano o éxito más chico, lo que sea, pero éxito al fin de la actividad que sea, no fueron los mejores alumnos ni de la primaria ni del secundario. Y sin embargo, por eso doy el ejemplo a donde voy. Sin embargo, estoy convencido que durante décadas la docencia siempre apuntó creyendo que el buen alumno del colegio iba a ser una persona seguramente exitosa y el mal alumno iba a ser un náufrago de la vida. Y las estadísticas hasta de Goldman en la inteligencia emocional. Demuestra como bestseller que justamente es todo lo contrario. Y ¿se entiende a dónde voy? Y la docencia siempre es como que solamente atendía a ese buen alumno que sigue a ese docente porque le facilita el camino, como diciendo, qué buen docente que soy porque mirá, me comprende. Pero el que supuestamente no lo comprende o va más retrasado, el docente no se ocupa, no se preocupa y hasta a veces hasta lo castiga a través de su prejuicio porque cree que esto es el camino correcto y este es el incorrecto. Y a lo mejor esa persona tiene otro tiempo, tiene otra creatividad. A lo mejor lo aburre porque le parece demasiado fácil, entonces parece que está complicado y en realidad es porque le parece demasiado fácil, al revés de todo. Y el tragalibro, el hijo de la docente que trabaja en el mismo colegio y cuya familia lo presiona para que sea el abanderado todos los años. ¿Me explico? Digo, cómo a veces todo lo que parece una cosa termina siendo todo lo contrario en la realidad plasmada. No sé si me explico. Sí, está perfecto. Mira, a mí me encanta, el otro día vi una imagen que tenía muchas ovejitas blancas y en el medio estaba la ovejita negra. Y frente a una preocupación que tenía mi hija con su nena de 2 años, que la habían citado porque se había portado mal, yo le dije, mira, rogá al universo, a tu Dios, en lo que vos creas, que la nena sea oveja negra. Porque en verdad esto se trata de que cada niño, cada joven, cada adulto que está en un trayecto educativo tiene una particularidad, tiene un don, tiene un talento. Solo es que las personas están tan distraídas con tanto ruido, con muchas redes, con mucho celular, con mucha dispersión y no hay un tiempo de silenciamiento y de contacto consigo mismo para ver
quién quiero ser yo. Claro. ¿Y en qué yo me destaco? Hay una palabra japonesa que es ikigai, que quiere decir qué tiene tu alma para darle al mundo, para qué viniste a este mundo, Tu qué propósito. necesidad, Tu propósito. tu propósito de vida, qué viniste vos a satisfacer a este mundo. Si yo me siento que soy una abogada y qué es lo que yo quise hacer, eso lo voy a defender con uñas y dientes y voy a ir a los casos con lo mejor de mí. Claro, totalmente. Pero si no es lo que siento, yo no le voy a poder dar al otro, ni le voy a poder satisfacer la necesidad al otro de la defensa que viene a buscar hacia mí. Y entonces no estoy fluyendo como fluye el universo. Porque yo remo hacia adelante queriendo ir ahí, pero hay algo interno mío que me lleva hacia atrás. Que te frena. Que te frena. Entonces, descubrir quién quiero ser yo, lo que decía Sócrates, conócete a ti mismo, lo dijeron los griegos hace mucho, pero no, nosotros lo estudiamos en filosofía, pero nos decíamos, sí, Sócrates es el que dijo, conócete a ti mismo, pero ¿qué rayos es esto de conocerse a sí mismo? Entonces, un caso, Edison iba a la escuela y la maestra le mandó una nota a la madre diciéndole que ya no podía hacer más nada con él, que no tenía solución Edison. Pero la madre, cuando Edison llega a la casa y había sido tildado como de tonto, como que de ese cerebro ya no se podía obtener más nada, el chico le dice, Edison, niño, mamá, ¿me lees la carta? ¿Qué dice la maestra? La maestra dice que sos tan brillante, sos tan inteligente que ya no hace falta que vayas más a la escuela porque no tiene nada que enseñarte a vos. Qué bárbaro. Entonces la madre de Edison se transforma en su educadora porque creía en su hijo. Y Edison habrá hecho 1000 o 2000 lamparitas hasta que una terminó encendiendo. Pero esto demuestra que en esa escalera al éxito, cada escalón puede ser un error, pero el error es un paso que te guía para que te corras para el otro lado porque este camino no era, pero es este otro. Y sí hay un camino al éxito. Totalmente. Sí hay. Entonces, ¿de qué se trata? De no claudicar y hacer foco en eso que es tu amor y tu pasión. Qué bárbaro. Vine acá Está clarísimo. con un remisero. Y cuando nos ponemos a hablar, me dice, yo estoy estudiando de maestro. Mirá vos, qué Y nos interesante. ponemos a hablar. Entonces, ¿cuál es la pasión de este hombre? ¿Manejar el auto o ser maestro? ¿Quiere ser maestro? Totalmente. Le va a llevar más tiempo que alguien que no trabaja, que solo estudia, pero tiene claro lo que quiere ser. Totalmente. Y eso es Eso es lo valioso. lo valioso. Porque no hay como nada nada peor que estar obligado a hacer algo que no querés, ¿no? Exacto. Eso sí es un verdadero trabajo. Eso es un Exacto. trabajo. El otro no, el otro es una pasión. Con responsabilidades, pero es una pasión, ¿no? Increíble. ¿Cómo definirías, entonces, para vos, ¿no? ¿Cómo definirías al coaching? El coaching es un acompañante. En este tránsito que te toca para llegar a la meta que vos deseás, una vez que descubriste ese ikigai, descubriste lo que te hace vibrar en la vida, el coaching es un desafiante que te hace preguntas. Y ahí lo tomó Einstein. Einstein decía que más vale tener más de una pregunta que tener respuestas. Y el coach, un buen coach, tiene que tener muchas preguntas, porque lo tiene que desafiar al cliente, o coachee, que se dice, lo tiene que desafiar para que él husmee en su interior y empiece a develar capa tras capa en su interior qué es lo que le está molestando, que le está produciendo un quiebre, qué es lo que le hace ver que ya no aguanta más esa situación, que quiere salir de ese hoyo, de esa situación escabrosa, que puede ser un trabajo que no le guste, que puede ser una pareja con la que no esté conforme, que puede ser un ámbito de relaciones sociales en donde hay gente tóxica y ve que algo no está funcionando. Entonces el coach lo va a desafiar con preguntas para que pueda ir paso a paso construyendo ese camino hacia la meta que quiere. La meta puede ser un estudio, puede ser otro trabajo, puede ser otro entorno social, puede ser generar un emprendimiento al que no se anima, y a través de esta exploración del ser se empiezan a descubrir cuáles son las barreras que tiene la persona, esas etiquetas que se le han puesto, esos miedos interiores. Porque hay que aclarar que
El amor y el miedo están en la misma línea. Claro. El miedo es el polo negativo y el amor es el polo polo positivo. La persona que quiere emprender tiene sus miedos, somos humanos, somos vulnerables, es normal que tenga sus miedos, pero si nunca va a saltar, si nunca se va a dar la posibilidad de saltar y va a decir yo no puedo, no se llega. Totalmente. Entonces, como dicen los budistas, esto que hay acá, los absolutos categóricos, son el habla del egocentrismo, del ego. Entonces, dejemos del lado al ego y entendamos que todo es un proceso, que nada es permanente, que hay una impermanencia. Hoy puedo estar acá y puedo estar deprimido y puedo estar acabado y sentirme así, me lo permito y me perdono. Y no me juzgo. Pero yo sé que quiero llegar acá. Claro. Y sé que esto pasará y que hay un camino para llegar a la meta. Entonces el coach lo desafía, hace un acuerdo inicial de confidencialidad, porque la International Coaching Federation establece claramente que la sesión de coaching es un espacio resguardado para el cliente en donde se mantiene una confidencialidad. Es decir, lo que se habla ahí No sale. muere ahí. Ah, Y la persona decide qué es lo que quiere trabajar, porque el Totalmente. trabajo lo hace el cliente. Solo que nosotros lo vamos acompañando para destrabar las barreras personales. Totalmente. El miedo, ya que mencionaste ¿el miedo es uno de los gigantes del alma? El miedo le da al alma el lugar que vos le querés dar. El extremo del miedo es el ataque de pánico. Sí. Entonces, Fobia, cuando yo pánico, un montón de cosas. no me amo más nada en absoluto, ¿Es como un no. proceso destructivo, de autodestrucción? es un proceso destructivo. El otro día hablaba... Es como suicidarse en cuota, como digo yo. En Claro. lugar de golpe, al contado, es como suicidarse Sí. en cuota, sin darse cuenta. Exacto. El otro día hablaba con una amiga que me decía que ella está acostumbrada a dar, a animar a los otros, está en el gimnasio y quiere ser como la que enardece a los demás a que hagan, que hagan. Ella es la que llama por si los demás La que están estimula, mal. la que estimula. Todo el tiempo. Pero ¿cuánta cuota de energía hay en nosotros? Imaginemos que somos una batería. ¿Podemos estar siempre sacando? Para los demás. Para los demás, el pozo de petróleo es eterno. ¿Hay petróleo para siempre? No hay nada que sea eterno. Todo es impermanencia en la vida. Entonces, si yo me creo todopoderosa y siempre dadora, y me pongo en ese lugar y lo cosifico al lugar, también me estoy negando a mí la posibilidad de recibir. Y si yo me niego a la posibilidad de recibir, no estoy fluyendo como el universo quiere que fluya yo, porque todos somos interdependientes. Entonces yo tengo que dar, pero también tengo que recibir. Yo tengo que dar mi palabra, estoy dando mi palabra como un acto de amor, pero también tengo que recibir. Totalmente. Tengo que escuchar lo que necesita el otro y el otro también me tiene que dar a mí. Totalmente. No cosificarnos en una u otra postura. Si yo me cosifico, me empiezo a descargar la batería, ya no me amo a mí, porque yo para mí no pido nada. Y entonces llega un momento en que no tengo más y me empiezo a asustar. Perdí mi amor propio y me empieza a dar miedo. En el trabajo doy, en la casa doy, en todos lados doy. ¿Y a mí quién me da? Entonces, a lo mejor estoy manejando y me sobreviene un ataque de pánico, porque empiezo a sentir que todos me están avasallando. Pero yo me generé esa sensación, O sea, esa mascarada. Esa exageración, digamos. Esa exageración. Entonces, si vos empezás a desandar los nudos del alma, empezás a notar que vos no te diste lugar a eso que quiere tu espíritu. Y eso que quiere tu espíritu se llega a descubrir también cuando uno hace silencio. Por eso es que el ruido permanente y el oír permanentemente a otros, pero no oírse a sí mismo, es dañino. Entonces, lograr el equilibrio. Totalmente. En el marco de las sesiones, a mí me gusta hacer algo de mindfulness. Si a la persona le guste la orientación budista o tibetana, la incluyo. ¿Pero por qué?
porque hay una verborragia en la mente. Hay algo que se llama en meditación tibetana un bucle discursivo. Está estudiado en neurociencias que por día tenemos 60.000 pensamientos. El 90% son automáticos, es lo que hacemos siempre. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y un 80% son negativos, nos saboteamos. ¿Me va a pasar algo? Algo se va a desconectar, algo no va a funcionar, no me va a salir la pregunta adecuada, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Entonces, ¿de qué se trata meditar? Para intervenir en el coaching es hacer consciente lo que tu mente te hace. Claro. Perdonarte también, no juzgarte, pero sí ver lo que te está haciendo la mente. O sea, como te juega una zancadilla, ¿no? Te hace la propia zancadilla sin querer. O sea, si no tenés bien claro eso, por eso digo, es un proceso destructivo inconsciente, si se quiere, la propia persona sin darse cuenta se autodestruye. Exactamente. Yo les digo que así como van al gimnasio y hacen ejercicio con el brazo porque quieren aumentar la fuerza, claro, la musculatura, el volumen, el cerebro, como no lo vemos, lo dejamos que nos haga lo que quiera, claro, con nosotros, la mente. Claro. Pero el universo es mental. No hay nada en el universo nuestro, en este cosmos terrestre, que no haya sido gestado por la mente. Claro. Todo lo que tenemos acá fue primero dado por la mente. Pero lo que va en conjunción con eso es que el ser humano se desarrolló gracias a la palabra. Totalmente. La inteligencia se desarrolla gracias a la palabra, como dice la Biblia. En el principio es el verbo. El verbo es la acción, como dice Piaget. Al adquirir el pensamiento al niño, se forman los esquemas de pensamiento. Así es. Y eso se lleva a la acción después. Entonces, en coaching vos teorizás, pero no te quedás en la teoría, claro, que te dice que va a hacer esto, este paso va a dar. Vas a tratar de que lleve a la acción. Perfecto. Y en la sesión que sigue se empieza a ver qué sintió la persona, qué emociones le despertó. Empezás a leer el registro del lenguaje corporal, para lo que sirve la programación neurolingüística. Si vos me estás hablando a mí, yo ahora en este momento me pongo así, es que me estoy cerrando, estoy a la defensiva, alguna mentirita te voy a hacer. Si te miro de frente, te estoy escuchando, pero si yo me pongo así y te miro así, y la verdad que no te estoy prestando mucha atención. Claro. Entonces, miramos en ese cliente qué mensajes nos da con el cuerpo. Perfecto. ¿Y qué se está diciendo a sí mismo? A sí mismo también. Está más que claro. Vamos a seguir hablando de esto y de mucho más, porque después viene también, quiero que me cuente Sandra también, aparte de su experiencia con los libros, ¿no? Ha escrito varios libros que se leen en distintos países, así que vamos a estar hablando también de todo eso y de un poco más. Ahora hacemos la pausa, vamos que venimos. Auspicia en este programa cavaprop.com.ar. Comprar y alquilar seguro. Llegó el portal de noticias que innova la manera de informar con artículos simples, concisos y precisos. Actualidad política, economía, social y mucho más. Expreso News. Lo que tenés que saber. www.expresonews.com. Cursiva. Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Európtica, 20 años ante los ojos de la gente. Presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades. Entras, buscas y te mudas. Cavaprop.
was falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know, so smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you. Oh, just if you could cut me loose. Oh, everything I've lost on you is I lost on you. Oh, is I lost on you. Baby, is I lost on you. Is I lost on you. Wish that I could see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you. Oh, just if you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is I lost on you. Oh, is I lost on you. Baby, is I lost on you. Is I lost on you. Bueno, muy bien, ya estamos en el segundo bloque. Vamos a seguir hablando con nuestra invitada de un tema muy, muy interesante, ¿eh? Todo este tema de coaching, de libros, de la historia personal, de educación, ¿eh? Y hay un ebook que en realidad ella ya, con todo lo que expuso, obviamente dio el núcleo de lo que es ese ebook de Atrapa tu meta, ¿no? Ya lo desarrolló concretamente, pero bueno, también podemos saber cómo identificarlo, así que nos va a contar ella dónde lo pueden encontrar y ubicar también. Antes de seguir, como siempre, el agradecimiento para todos nuestros sponsors, como siempre, que nos acompañan temporada tras temporada. El agradecimiento para CUSICBA, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el colegio profesional inmobiliario más importante del país. También el agradecimiento para CIBA, la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires. También el agradecimiento para WIMA Propiedades, en esa coqueta esquina del barrio de Caballito. También el agradecimiento para afinar justamente la empresa número 1 en garantías de alquiler, con presencia ya internacional desde la pandemia, en modo pandemia. También el agradecimiento para Cecín Cava, el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si llegaras a viajar a La Rioja, te aconsejo que te hospedes en Naindo Park Hotel. Naindo Park Hotel. Bienvenido a todo lo que mereces. Bien europeo, antiguo por fuera, moderno por dentro. También el agradecimiento para Segufer, tu necesidad, nuestro desafío, gran proveedora de las empresas multinacionales, justamente mineras, con presencia en los proyectos mineros nacionales. Así que el agradecimiento también para todos ellos. Y por último, para cavaprop.com.ar, comprar y alquilar seguro. Vos sos justamente corredor inmobiliario, ya publicaste en Cavaprop, entra a cavaprop.com.ar para comprar, para vender o para alquilar. cavaprop.com.ar. Entrás
Y si sos inquilino o propietario nuevo, te mudás. Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando con Sandra. Entonces, Sandra, escribiste varios libros también. Sí. Sí. Tenés una biblioteca, digamos. ¿Cuántos libros escribiste hasta el día de la fecha? Y aproximadamente unos 12 libros. Bastante. Y después he publicado novedades educativas, también en antologías, cuentos y poesías, mucho de lo literario. Uno empieza siendo parte de conglomerados con otros escritores tímidamente, por esto de que siempre uno dice, yo cómo voy a escribir, cómo voy a ser escritora, qué puedo venir a decir yo. Y bueno, empieza uno tímidamente, ¿no? De ese modo, ¿no? De ese modo, en antologías colaborativas. Y después, como estaba en educación, en novedades educativas. Y después dije, la verdad es que vengo estudiando tantas carreras y vengo haciendo tantos cursos que quiero ver qué congresos hay. Y a partir de qué congresos hay fue que empecé a hacer papers, por ejemplo, para la Cátedra de la Alfabetización de la UNESCO. Porque, bueno, habiendo transitado en contextos de encierro en el Centro de Régimen Cerrado Roca, con adolescentes privados de la libertad, se dio que primero alfabeticé a chicos que no habían pasado por la escuela. Y después, como tenía el título también de bibliotecaria, que me había graduado, me dijeron, ¿no creás la biblioteca en el Roca? Y dije, sí. Manos a la obra, armé la biblioteca. Y cuando armé la biblioteca, en ese momento, la verdad es que 8 o 10 años atrás parecía impensado que chicos que estaban privados de la libertad leyeran a Borges o leyeran a Shakespeare o leyeran autores de renombre de lo que es la literatura universal. Y bueno, esto llamó la atención. En ese momento era el proyecto Girasoles, y convocando a los chicos en taller literario, hubo también un joven que escribía maravillosamente y me dijo, yo solo a usted me voy a animar a darle lo que tengo escrito. Y me dio una serie de hojas y la verdad que me sentí un gran honor de que él confiara en mí y me diera sus escritos, y me asombré, me maravilló lo que ese chico escribía, un chico que había delinquido. Y bueno, hice toda una tramitación legal para llegar al juez y pedirle permiso de publicarle a ese joven para hacer que él cumpliera su meta de ser un escritor. Entonces, por eso digo que uno por donde va puede ir echando semilla, como la parábola del sembrador, y ver dónde hay terreno fértil y que germine eso. Ese era el ikigai del chico, que quería ser escritor. Y logré que ese chico publicara con un seudónimo con el permiso del juez. A raíz de esto y de la experiencia que fue tan movilizante, porque la verdad es que me tuve que fortalecer espiritualmente para estar ahí. Totalmente. Porque siempre viene esto que vos decís, que todos tenemos los miedos, que no es algo a lo que escapamos. Estar en ese lugar era atemorizante para Totalmente. mí. Y bueno, y a partir de eso escribí el libro Educar en contextos de encierro, que lo expuse en la Universidad de Salamanca, que lo expuse en el Congreso de la Lengua en Cuba. Cuando escribí para el Congreso de la Lengua, me acuerdo que entré sobre el final, quedaban 3 días y se cerraba la inscripción. Y entonces me escribió la organizadora y me dijo, mira, tenés que mandarme el abstract, el resumen y el paper. Claro. A ver. Y bueno, y ese fin de semana, que me acuerdo que yo estaba afuera porque era una vacación, me senté y dije, hasta que esto no lo termino, no me levanto de la silla, y lo envié. Y la organizadora me dijo, esto supera mi average. Y yo dije, esa palabra no la estaría manejando yo. ¿Por qué me pone esto esta mujer? Y claro, la pasión me había guiado para concretar esa meta de estar ahí, de viajar a Cuba, de llevar libros para donarles Cuba, que no accedían a todo lo que accedemos nosotros, y que valoran tanto la palabra, porque la palabra es la que moviliza, es la que libera. Es fabuloso esto. Fabuloso. Y de ahí vino ese libro, Educar en contextos de encierro. El poder de la palabra, ¿no? Claro, después escribí otro que es Manual para bibliotecarios, porque yo ya había tenido un trayecto largo de trabajar en bibliotecas escolares y hacer muchos proyectos. Entre esos proyectos, por ejemplo, uno era colaborar y enseñarles a trabajar y enseñarles la literatura a un hogar de chicos de la calle que se llama Los Barriletes en Liniers.
que me colaboró en ese momento cabal y que la legislatura declaró de interés cultural. Después, más cercano y casi cuando me iba a jubilar, como yo tengo sello editorial, hice que un grupo de mis cursantes de segundo año de la escuela técnica escribieran textos que tenían que ver con la identidad barrial de Parque Avellaneda. Ese libro en la legislatura también fue declarado de interés cultural y educativo por trabajar el tema de la identidad de uno de los barrios. Bueno, después también escribí Educar en contextos de sociabilidad vulnerable, un libro que tiene que ver con la internet y la tecnología, colaboración, conectivismo y cooperación, que es tan importante. Y todo eso me llevó a seguir una licenciatura en informática, una maestría en plataformas virtuales. Y en un momento algo muy lindo que me pasó fue que una supervisora de escuela técnica, antes de la pandemia, me dijera, Sandra, como vos estás en eso de los entornos virtuales y las plataformas virtuales, ¿no me haces el favor de entrar a un curso en la Universidad Tecnológica que van a citar a maestros, a profesores de matemática, física y biología? Porque vos ya tenés la impronta. Entonces, si se me amilanan, vos los vas a ayudar a crear la plataforma. Antes de la pandemia, ¿qué tema pude haber elegido? ¿Qué tema pude haber elegido cuando creé esa plataforma antes de la pandemia? Pandemia. Elegí ese tema, pandemia, e incluí un software educativo en donde los chicos jugaban y se veía cómo se iba a multiplicar el virus en todo el planeta. En geografía, cómo iba a afectar a la demografía. En biología, cómo se estudia este virus. En matemáticas, la fórmula. Es decir, todo, cómo iba a impactar a la sociedad en su conjunto, cómo iba a cambiar la legislación antes de la pandemia. Y el Ministerio de Educación lo puso en la plataforma y lo publicitó en la revista del Ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos seguís tu Ikigai y te das el permiso de ir hacia tu meta, yo te aseguro que es cierta la frase que dice que el universo se confabula todo a tu favor. Conspira a favor tuyo. Conspira a favor tuyo. ¿Por qué? Porque, como decía Einstein, somos materia y energía y vibramos. Y como vibramos es lo que atraemos. Totalmente. Entonces, el coaching va a despertar a las personas a que se den cuenta cómo vibran. Para sacarlas de su zona de confort, ¿no? Exactamente, sacarlas de la zona de confort, atender a ese quiebre que está teniendo y no seguir viviendo en esa zona de quiebre. Al final hablando de cárceles, las personas se ponen en su propia celda. Exactamente, las personas viven con su propia celda. Por eso hay que meditar. Y que no lo puedes culpar en ese caso ni a madre ni a padre. En realidad, a la hora de la verdad es la persona la responsable. Exactamente. Con lo que le haya tocado de circunstancia, pero es la persona la que decide estar allí o salir de allí. Exactamente, vuelvo a la meditación tibetana ahí, que te dice que funcionas en automático. El 80% del día haces lo que solés hacer. Me suelo levantar, me suelo poner el despertador, suelo tomar esto, suelo ir al baño así, suelo ir de casa así, suelo hacer este trabajo. Todo es automático. Si vos haces consciente los pensamientos que están viniendo a tu mente, empezás a ejercitar el músculo del cerebro y vos dominás a tu mente. Por eso al libro le puse, Atrapa tu meta, dominando nuestra mente. Vos tenés que hacer consciente los pensamientos que vienen a tu mente, como si los estuvieras viendo en una película ahí. Claro. Y te viene el pensamiento y decís, mira, bonito pensamiento que me estás tirando abajo mi deseo. Son muy bonitos, ¿sabes? No te voy a jugar, pero yo sigo interesado en esto. Totalmente. La meditación hace que vos tengas atención plena y entonces puedas dirigir tu foco y que toda tu energía y tu ser vaya direccionado a donde vos lo querés llevar. Totalmente. A ser consciente tus pensamientos. De cada pensamiento, ¿no? Porque se cumple el ciclo pensar, sentir, actuar. Exactamente, las tres cosas son importantes. Y la emoción es el gatillo, es el disparador. Hoy se sabe que la emoción, lo que vos quieras, esa pasión, va directo el mensaje a la hipófisis, que es la que larga la dopamina y la serotonina, la hormona de la felicidad y bienestar. Y vos te sentís contento hoy haciendo lo que estás haciendo, y más dopamina y más serotonina. Ahora, si vivo en estado de quiebre, ahí en la lamentación, y me quedo ahí y no hago nada,
yo te aseguro que eso es el mensaje que le das a tus células. Tus células sufren y algo en tu cuerpo, en donde en la cadena de ADN esté el punto débil, se va a enfermar. Totalmente. Es así, clarito, parece mentira, pero ese mecanismo lo tenemos todos permanentemente sin darnos cuenta. Saber parar la pelota, precisamente para poder hacer introspección y conocerse más a sí mismo, es el gran desafío, ¿no? A veces es con alguna ayuda, a modo de bastón, psicólogo, psiquiatra, terapia, y a veces no. A veces las cosas pueden ser más simples, las soluciones están más cerca de lo que uno cree, y a veces con un coaching que tiene una mezcla de todo ello, pero sin ser ello, y es como que tenés como más facilitado el camino, ¿no? Porque aquello es como un camino también que termina embrollando otras cosas, ¿no? Mucha gente tiene que pagar las expensas, entonces cuanto más dura mejor, ¿no? Y al final te están prestando la oreja más que nada. Entonces lo que digo es, y hay cosas muy atrasadas también que no todo el mundo las quiere reconocer, que ya la dinámica de la humanidad va cambiando, entonces va cambiando también las sanaciones. Se tienen que ir modificando las sanaciones, se tienen que ir ayornando. No todas las sanaciones de las distintas escuelas psicológicas están a la altura de, esta es una opinión personal, del dinamismo de cambio de la humanidad. Inclusive hasta, ya que hablaste de cárceles, yo te puedo hablar de la justicia. La justicia muchas veces, con abogados, jueces, todo, no, para acá es tal resultado de tal diagnóstico, de tal pericia. Y resulta que es totalmente anticuado el mecanismo como los peritos psiquiatras evalúan muchas veces a las personas. Claro. ¿Se entiende? Tienen un librito, un cuadradito y creen que todo pasa por allí. Y no es tan así. Lo fue para una época determinada. Bueno, así es como funciona la evolución del ser humano en todo sentido de la palabra. Sandra, gracias por haber estado en Visión Empresaria y haber recibido, haber podido compartir este momento terapéutico de la vida misma para sanar la vida, ¿no? La vida de cada quien y de cada cual, más allá de la parte emprendedora. Gracias por haber estado aquí. Bueno, me pueden encontrar en @atrapatumeta o por el celular 11 619 59621. Y la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por haber estado. Y como siempre digo, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chau, hasta el próximo lunes.